Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Evidentemente, el pasado, el presente y sin duda el futuro está generando bastante incertidumbre política y definitivamente zozobra económica en la Argentina. En alguna medida el pasado porque en los últimos por lo menos 11 años y sobre todo en el final del gobierno de Cristina y especialmente durante la administración Macri, el proceso inflacionario de déficit fiscal, de emisión para cubrirlo, de colocación de deuda, se ha generado una situación un poco inconsistente de la macroeconomía en la Argentina, donde hay una montaña cada vez más creciente de pesos, cada vez es más grande el gasto público, cada vez es más difícil financiarlo y por lo tanto llegamos por ese pasado acumulado a un presente donde hay que administrar casi una convocatoria de acreedores, no una quiebra, por suerte, no estamos en el 2001, no estamos en el 89, pero hay que administrar, hay que hacer un control de daños, hay que administrar las pérdidas y sobre todo para llegar a una transición ordenada hacia, desde luego, el proceso electoral que tiene que, en definitiva, concluir y ya con un presidente electo, naturalmente, la transición. De modo que, en alguna medida, esa acumulación de desajustes del pasado, y bueno, están estallando en el presente. Y es un presente un poco complicado, porque no se sabe muy bien quién manda. Hay efectivamente un presidente en ejercicio, pero los factores de poder, tanto económico, político, y bueno, están mirando eventualmente al candidato más votado en las PASO, que podría ser efectivamente el futuro presidente. Y además, como hay una situación de inconsistencia económica y hay una campaña electoral todavía en el medio, y bueno, todos se empiezan a echar la culpa unos a otros de lo que está pasando. El gobierno, lógicamente, a la oposición y a la herencia, la oposición a lo que armó el gobierno durante estos 4 años. Y obviamente en el medio está la sociedad. Pero además hay un problema respecto del futuro, porque aún despejada la incertidumbre, tomando como cierto que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, y bueno, naturalmente que el mundo económico, los inversores, los actores económicos en particular, y bueno, claro, se preguntan cómo va a ser el gobierno de Alberto si efectivamente Alberto Fernández va a ser electo. Hoy vamos a tener una mesa política de lujo. Por supuesto, el Beto Valdés, Florencia Donovan, pero viene Jorge Yoma, un especialista en peronismo, un gran conocedor de Cristina Kirchner. Hace un ratito fuera de cámara le pregunté, che, al final vos cómo quedaste, ¿peleado o amigado con Cristina? Así que vamos a hablar de lo que fue su experiencia en el Senado como embajador, lo conoce muy bien Alberto Fernández, y va también a estar en la mesa política Hugo Aime, que fue el único que por lo menos pasó por este programa y dijo, ojo muchachos que Macri no puede ganar, y lo dijo con todas las letras hace algunas semanas. Pero bueno, esto es en definitiva lo que también ahora está influyendo en esta zozobra económica, donde de alguna manera se está empezando a ver algún grado de, bueno, de discusión respecto de si puede o no puede haber un dólar de transición. Esto que parecía un poco en broma, los mercados hablan del dólar Dylan, porque Alberto Fernández dijo que 60 pesos está bien, e incluso las nuevas autoridades, tanto Hernán Lacunza como Guido Sandleris, y bueno, hicieron referencia en alguna medida a ese número que había dicho el principal opositor o el opositor con más chances de ganar. Pero bueno, lo concreto es que, y bueno, hay motivos para preguntarse cómo va a ser ese gobierno de Alberto Fernández. Que va a gobernar Alberto Fernández, no hay ninguna duda, pero ¿cómo gobernar? Digamos, va a gobernar con las ideas de alguna manera capitalistas, moderadas, que le hemos visto en la campaña electoral, por lo menos en el mensaje desde el punto de vista económico, o en alguna medida va a parecer
bueno, esa solución cristina del 2011-2015. Lógicamente Alberto Fernández dice, ¿por qué me tiran a mí todo ese tema si yo no estaba? Bueno, porque el estatus político de Alberto Fernández, aún elegido, eso lo vamos a hablar con los especialistas, es una cosa nueva, por lo menos novedoso, porque efectivamente si Alberto Fernández es elegido presidente, y bueno, pero el que lo puso ahí fue Cristina. Y ese es un dato que evidentemente también está influyendo hoy en lo que vemos de riesgo país, en lo que vemos naturalmente de la inestabilidad cambiaria. Ahora, claro, en el medio estamos viendo algunas señales interesantes. En alguna medida el equipo económico, hoy conducido por Guido Sandleris y Hernán Lacunza, son hombres de diálogo. Lacunza trabajó, en definitiva, con Guillermo Nielsen, cuando Lacunza estaba en el Banco Central junto a Martín Redrado. Son todos viejos conocidos allí. Y da la sensación que ese equipo económico es un equipo de diálogo. No es el sector político, digamos, más radicalizado que en alguna medida lo anima a Macri a seguir peleando, lo que hoy representa eventualmente Elisa Carrió o Guillermo Dietrich. Parecería que en quienes están conduciendo la economía hay un poquito más de realismo. Fíjense que Hernán Lacunza, el ministro de Economía, cuando asume, es el primer funcionario que lo nombra Alberto Fernández y que hace referencia a él, bueno, obviamente como una persona importantísima con la que hay que discutir cómo se llega a las elecciones. Así que me parece que la otra discusión, que por ahora no es tan pública, es si es posible tener ese dólar Dylan hasta las elecciones, ese dólar de transición, que tal vez podría ser entre 55 y 65, donde en todo caso tal vez se pierdan un poquito de reservas, pero eventualmente se pueda llegar a completar el proceso electoral, a completar que haya un presidente electo y que naturalmente haya una transición como manda la Constitución. Eso va a ser muy importante para el gobierno que venga, gane quien gane, y también va a ser muy importante para la futura oposición. Así que ese pasado construido por ese final tan malo de Cristina y por lo que fue la administración Macri en materia económica, que finalmente tuvo casi 180% de inflación acumulada, Dios quiera que no sea más que eso. Entonces, ese pasado está influyendo en el presente, un presente donde todavía no está tan claro que vaya a haber una transición, porque hoy los economistas de Alberto Fernández dijeron, nos preocupa el nivel de reservas, nos preocupa la inflación, o sea, metieron el dedo en la llaga, nos preocupa el nivel de la deuda, nos preocupa lo que hay que pagar, nos preocupa muchas cosas. Bueno, ¿y qué dijeron? No sé, que se haga cargo el gobierno, nosotros somos la oposición. Todavía no hay, evidentemente, acuerdos concretos. Y tal vez lo que se necesita, en todo caso, es más precisiones de cómo va a ser ese dólar de transición si es que eso está disponible. Tenemos una mesa económica muy interesante también. Viene el presidente, bueno, viene el que sabe del dólar futuro, el presidente del ROFEX. Así que vamos a hablar del dólar futuro, que es lo que todo el mundo quiere saber. Y viene también el profesor titular de la Cátedra de Economía de la UADE, un economista de nota. Así que vamos a tener una mesa política y una mesa económica en un programa que arranca ya mismo. Quédense ahí, ni siquiera una pausa, ya arrancamos.